charla. Bien. Bien. Hablamos de todo. Y dejó el pie perfecto, Para lo que viene. porque un poco la pregunta abierta, ¿no? Era, bueno, ¿dónde está el programa? ¿Qué pasa que nadie tiene una propuesta? Exactamente. Creo que nos dejó un poco el pie abierto para nuestro columnista Columnista estrella, que continúa acá en Zona de Giro, Víctor Tarico con nosotros. Gracias. Vamos, Víctor. Muchas gracias. Hay una nueva amigos. disposición, ¿viste? Sí, estoy un poco Es raro, perdido. ¿no? Es raro. Porque antes era más natural lo de ver el monitor, ahora va a ser raro. Claro, para pedir las filminas, pero Claro. creo que ahí está tu cámara, Esta es la cámara. si no me equivoco. Hola, ma. Cuando querés hablar a la Desde cámara, el cielo. Mirá. Qué cagazo si contesta. Mirá si dice, oh, Víctor. Hola, Víctor. Por el No, retorno. por favor. Bueno, contanos que... No tengo la ¿Qué has respuesta traído? para la pregunta que dejó Que la dejó Ivana. compañera. No, Indicios, para nada. indicios. Para nada. Si la tuviéramos, la estaríamos haciendo guita, estaríamos haciendo Porque otras no cosas. es un problema de la opinión pública el programa de gobierno, es un problema de las organizaciones políticas. Entonces, me parece interesante el pie para decir qué aporta un estudio de opinión pública a la construcción de un programa de gobierno, un programa político. bueno, Bueno, aporta información. Mm. Aporta información que tiene que ser procesada, que tiene que ser pensada, que tiene que ser analizada y que es un diagnóstico para construir un programa o una acción de gobierno. Pero de ninguna manera sintetiza un programa de gobierno. Si no, sería la dictadura de los estudios de opinión pública, cosa que sería muchísimo peor incluso que el gobierno de Milei. No se lo recomiendo a nadie. No, tremendo. Panorama terrible. hubo en algún momento algo así. Bueno, es una Cuando se tendencia. juntó, claro, en el, Es por una lo- tendencia se de tendría la a pensar sí. más en términos de laboratorio, de la política, ¿no? Ese macrismo originario. Es una tendencia un poco de muchas fuerzas políticas que carecen de convicciones o de Claro. tradiciones fuertes, pensar que se puede organizar la política desde los estudios de opinión pública. No creo que eso sea una buena idea, sobre todo porque la opinión pública es voluble, es cambiable, es dinámica y estar todo el tiempo corriendo atrás de ese estudio, bueno, puede ser un problema. De hecho, no da cuenta de ninguna identidad más que la del oportunismo político. Entonces, no lo recomiendo ni creo que haya que pensarlo en esos términos. Pero sí, hay indicios. Ujú. Hay indicios, hay Bien. indicadores, hay estados de ánimo. Y hoy vamos a analizar un poco algunas cosas de la provincia de Buenos Aires Bien. y del gobierno nacional. ¿Está en problemas el gobierno de Javier Milei? Mm. A ver. A ver, bueno, yo creo que después de los audios del otro día sí, se le complica, pero Está muy caliente todo. hay algunas cosas nuevas que vale la pena pensar. Me Traje gusta. hoy para que veamos una encuesta. Voy a primero empezar por algo medio raro que ustedes ya trabajaron, pero que es vamos a ver las secciones electorales. Ah, sí, Pero sí, primero sí. les voy a contar qué trabajo vamos a analizar. Vamos a ver un estudio de la consultora Tendencias que dirige Hernán Pellegrino, que es un sociólogo de la UBA, una persona muy joven, muy interesante, y que hizo una encuesta a través de internet, que es una encuesta de las que se llaman Kawi, Ujú. las encuestas Kawi. Como ustedes saben, son las que se hacen, no sé si ustedes saben, pero que alguna Sí, vez lo sí. hablábamos acá, que son las encuestas que se hacen a través de anuncios de Meta, fundamentalmente, ¿no? Ah, Y mirá. acá la primera filmina, ¿qué tenemos? Bueno, las famosas secciones electorales. Ujú. Ya se habló en este programa, pero me gustó traer el mapa porque hablamos mucho de secciones electorales y muchas veces no sabemos qué es. Bueno, ¿cuál es la tercera sección electoral? La azul, la celeste. ¿La azul o la celeste? La celeste, la La celeste, perfecto. ¿Qué son? Los grandes municipios del conurbano bonaerense. Claro. Sí, durante mucho tiempo la tercera sección electoral, que es esa sección celeste, La Matanza, Almirante Ujú. Brown, Lomas de Zamora, era la sección electoral más populosa. Hoy no es la más populosa es la 1, ¿sí? Ah, Que es la mirá. verde clarita. ¿Sí? Dicen que eso sucedió por los barrios privados, por Sí. la mudanza de gente, Mirá. de tanta gente a los barrios privados. Entonces, entre la verde clarita y la celeste se concentran, ¿cuánta cantidad de El votos? 75% del padrón. 75% del padrón. Es Todo un ese montón territorio de enorme. votos. De todo ese territorio enorme que no está tan densamente poblado como esas dos secciones que concentran, Mirá. no sé, desde No, Mercedes hasta Lomas de Zamora, Almirante Brown. la menos Claro. densamente poblada es la sexta, que La es la sexta, más grande Muy bien. territorio. Que Bien. la sexta es, porque yo no me lo sé de la del memoria, sur. por supuesto. Es la del sur, desde Montehermoso
Exacto. Hasta ¿qué Bolívar, es? más o menos. Va hasta abajo, claro. Bien. Que es la violeta clarita. Exacto. Bien. Ujú. Bueno, ¿qué nos interesa? ¿Por qué trajimos esta información y repasamos? Porque según esta encuesta, el Fuerza Patria, siempre FP, ¿no? Fuerza Patria, FP. Frente para la Victoria. Bueno, Ah, la ¿verdad? FP se estaría Volvió la F, imponiendo. volvió la F, Sí, después de UP. Era fuerte para Victoria, frente de todos. FP Sí. en el medio, bueno, traicionamos. Es como que te fuiste un tiempo con la otra. no es que nos estemos matando con la creatividad, pero según esta encuesta que trajimos hoy, el Frente Fuerza Patria se está imponiendo en la sección 1 y en la sección 3. ¿Sí? Eso, si podemos ver la tabla de resultados, que es la filmina que sigue. Uepa. ¡Epa! ¡Ay, Enloqueció. ¡Ay, Dios, por favor! Ahí está. Muy bien. Spoileamos todo. Extraño, Juli. Te extraño. Juli, volvé. Qué prolija que es Juli. Bueno, a ver, ¿qué dice esto? No, Sí. vos sos un gran productor. Cada uno tiene su don. Su expertise. Claro. Claro, su expertise. Mirá si todos fuéramos como, no sé, rovirólogos, por ejemplo. No, ¿Quién pudiera? Difícil. un programa intenso no me sería. gustaría. Tenso. No, aparte, una vez que encontraste un mercado que es tuyo, mirá No, si bueno, te vienen a querer. además. Hay más Pero rovirólogos en la Argentina, no tan el no tema- famosos. Claro, bueno, el tema es ese, ¿no? Que en realidad el ejemplo venía por la intensidad, digamos, de que todos sean como vos. Imagínate un mundo donde todo el mundo sea como No, vos. No, insoportable. tratemos de que Dato de color. Bien, ¿qué dice la gente de la consultora Tendencias? Que el Frente Fuerza Patria se impone Ah, mirá al vos. frente de la Libertad Avanza y el PRO. ¿Qué cosa? Por- ¿Cuántos puntos hay ahí? Epa. 3. 2,8. Exacto, que está dentro del Margen margen de error de cualquier encuesta, pero en principio dice que ganaría el Frente Fuerza Patria por 3 puntitos. Bien. Es muy ajustado Es eso. un dato. Muy igual. ajustado. Es una de las primeras encuestas que yo veo que le da un triunfo a Fuerza Patria. Después vamos a ver algunos datos de la encuesta que avalan esta información Claro. en función de algunos deterioros de los números del gobierno y algunas preocupaciones Claro. que se empiezan a fortalecer. Pero, concretamente, para retomar, en la primera sección electoral gana Fuerza Patria. Esto es el dato relevante porque, miren, es ahí, ¿no? 2 puntitos. Claro. 2 puntitos y un poco. Catopodis Mm. contra Valenzuela. Acá está bueno, digo, para repasar lo que veníamos hablando incluso antes del cierre de listas, que era la incógnita esta respecto de los votos del PRO. Acá ya estamos hablando de que esto es la ¿Dónde Libertad migran? Avanza y el PRO. Juntos, ya no hay una incógnita respecto a No, dónde va a ser. exacto, Igual, exacto. Yo lo primero que veo en la tabla, porque también la tengo acá en el celu, es 13,6% de indecisos. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Exacto, eso es un dato muy relevante. Me interesaba antes de ir a esa información, porque eso lo que da cuenta es de que todo está todavía por definirse, es que veamos que en la tercera sección electoral la ventaja es más considerable, ¿no? Es casi de 11 puntos, digamos. Ujú. Es muy importante ese resultado para el peronismo, porque con esa cantidad de votos de la tercera sección electoral, más esa disputa interesante que está dando la primera sección electoral, que de entrada no estaba pensada para un triunfo claro de Fuerza Patria, lo está poniendo hoy por hoy primero en esta encuesta. Pero, por supuesto, como decía el compañero, es todavía muy alto el nivel de indecisos. ¿Sí? Porque, bueno, es casi la mitad de los votos está en gente que todavía no sabe, la mitad de lo que hoy capturan las fuerzas electorales todavía no sabe qué hacer. Entonces, es muy importante y nos hace poner un poco todo en veremos, pero vale la pena ir pensando si los deterioros de los números de gobierno, que vamos a ver a continuación, a ver qué plaquita sigue. Ahí está, miren, Ajá. esto es un poquito interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros siempre veníamos viendo que la imagen o el aval hacia el gobierno nacional era un aval parejo? Bueno, Sí. no está tan desparejo, pero ven cómo va creciendo la franja amarilla. Ujú. Sí. Bueno, eso es que los apoyos verdes empiezan a bajar y empiezan a moverse a posiciones más Blandas. críticas. Exacto, blandas. Porque esto es, el bloque verde es el bloque que evalúa positivamente. Entonces, miren la primera columna, que es de diciembre del 2024, en un 41,7%. Y hoy, en agosto, que cuando fue hecha esta encuesta del 2025, está en un 32,8%.
bastante más abajo, no es que crece, si ustedes se dan cuenta, el Bordeaux no es que haya Claro. crecido mucho, pero sí creció mucho el amarillo. Sí, O sea, totalmente. los que están, Sí. uno puede pensar los más arrepentidos quizás. Y o- un poco de arrepentimiento, un poco de apoyo Duda. crítico, Dudas. duda, exacto, Bueno, un poco sí. de incertidumbre que acompaña la situación económica. Yo te escuchaba en línea con lo que decís el otro día a Sheila Bilker, diciendo Sí. que lo que está pasando es que no se vuelcan a la oposición algunos votantes del gobierno, pero ya en el asado del domingo No se inmolan por Milei. me quedo Claro. callado. Sí, me sí. molo. Y hay una paciencia como que se está acabando también, ¿no? Como que todavía hay unas fichitas ahí para usar, pero cada vez son menos. Diría que tampoco para engañarnos, Mm. ¿no? Para Total. mantenernos con los De pies sobre repente la estaban- tierra. Tipo, se acaba la paciencia, se agota la... Ah, Eso se viene. Se viene. Lo del El gordo chiste de se Twitter, viene. gordo Para se no entrar viene. en el gordo se viene, diría Sí. que se ablanda el apoyo. Claro. Creo que hay que pensarlo Eso en esos es. términos. Se ablanda el apoyo. ¿Qué quiere decir? Esto que decía el compañero. Bueno, no es que la gente se mata por Milei, sino que, bueno, hay que darle tiempo, porque Sí, el sí, sentimiento sí. de esperanza, que después también lo vamos a ver en la filmina, sigue siendo el más importante, pero empiezan a crecer otros que tienen que ver con la variable fundamental, no llegó a fin de mes. ¿no? Claro, lo material. Claro. Y sí, lo material ante todo, porque este gobierno está construido sobre la materialidad de la inflación. Mm. Si alcanza su objetivo de controlar la inflación y resolver el problema de la inflación de la Argentina, es un gobierno que tendrá éxito. Si no lo alcanza, fracasará. Ujú. Esto ya lo sabemos. Bueno, los problemas con los que se encuentra ahora para contener el dólar, para contener la inflación, más probablemente cómo impacten ahora los hechos de corrupción, porque el de Libra pasó, pero este me parece que va a ser un poco más que es difícil, peor, ¿eh? porque es el segundo. Ya, entonces, Sí. Y es Sí. más palpable que Libra. No, Un está, poco- no sí. es tan ajeno. Siento que lo cripto, el mundo era como medio Ujú. ajeno a un montón de gente, y ¿no? además Sí. ahí estaba la pregunta, ¿qué pasa ahí atrás? Me parece el presidente Milei tiene razón. Me pusieron a No los cesan de habladores. hablar, no me cesan de pusieron a hablar. los habladores. Estamos laburando, profe. Perdón. Me pusieron a los habladores de Milei, los tosedores. Ahora qué falta, que entren los tosedores. Primero los habladores y después los tosedores. Bueno, Lo español, vos decís, puede ser peor que Que si Libra. Julieta se desmorona esto, ¿viste sí, cómo es? viejo, Está- que, está que haciendo vuelva lo posible. Julieta, empieza a ver malas palabras. Pocas chicas ordenando, diríamos, con No, Ivana. es lo que sucedió. Bien, el otro día escuché a Pablo Semán, que no es santo de mi devoción, pero decía algo muy interesante. La gente no se quiso enterar del tema Libra. Dijo, no me la container, ¿no? No me la contés. No me quiero enterar. Bueno, no queda claro si era Garco o boludo. Claro. ¿No? O sea, si lo habían Sí. engañado o si él era parte del engaño. Como dijo Mondino. Iba a decir lo mismo. Claro, exacto. Bueno, que pasó por ahí. Pasó por abajo del radar porque, bueno, no sabemos cómo él es tan particular, quizás lo engañaron, bueno, entonces... Bueno, pero ahora hay nombre, apellido y audio. Entonces va a estar un poco más complicado, me parece. Además, es la segunda, ¿no? Es como lo de la infidelidad. La primera por ahí pasa, la segunda ya no es tan perdonable. Sí, mi amor, o sea, todo Claro. bien, pero, o sea, 2 veces Claro. ¿Qué me vas a parece decir una ahora? tendencia. Pareciera ser que te gusta. Que te da adrenalina. Claro, mi amor, o sea, puedo entenderlo una vez, la segunda ya por ahí Loco, te, dale. te cabe De esa. boludo tengo la cara nada más. Claro, o sea, hace encuesta, pero tampoco tan boludo. Bien, entonces, el gobierno provincial no le va mucho mejor, a diferencia del gobierno nacional, le crecen los números negativos, ¿sí? Pero más o menos siempre parejo, ¿no? La gestión de Axel Kicillof tampoco Claro. es que a esta elección va un gobierno en baja y un gobierno en alza, ¿no? Van 2 gobiernos muy castigados, mal ponderados por la opinión pública. Te quiero hacer una pregunta más analítica. Sí. ¿Vos decís, se juega lo mismo en términos de opinión pública en las elecciones del 7 de septiembre que en las elecciones del 26? ¿En la provincia de Buenos Aires? Tengo la sensación que la gente no entiende por qué se vota tanto. No queda claro bien qué va a suceder. El otro día Hernán Manoli decía que la gente va a votar por obligación cívica. No es Sí. que esté pensando ni que se juega el destino de la provincia de Buenos Aires ni que se esté jugando el destino de la nación, sino que va porque es una obligación cívica. Me parece que
la elección del senador nacional por la tercera sección electoral no colabora en nada, desdoblada de la nacional, por supuesto, Sí. no colabora en nada a movilizar algún tipo de voluntad política. Creo que va a ser una elección deslucida y que todavía no Claro. hay un eje aglutinador. Y el ¿no? resultado de las provinciales condicionará. Y es muy resultado de la probable, porque ¿por qué nacional. razón vos vas a cambiar de voto tan rápido, no? Porque vos votás el 7 una cosa y en octubre el 20 y Ahí va. pico otra, no veo mucha razón para eso. Pero me interesa que veamos un poco en la próxima placa, que es la de evaluación de la situación económica familiar. Y acá me parece que es donde se pone realmente interesante la... Mirá esa curva para abajo. Oh, Esto mamá. podemos agrandar un poco porque ¿Qué está tenemos pasando mucho... ahí? ¿Qué está pasando ahí? Lo que tenemos que decir a las consultoras, amigas, Mm, y a las no amigas también, estamos es que es chicatos. muy lindo esto del formato para ver el celu, pero que Ahí está. vuelva el video horizontal, ¿no? Los valores lentos. tradicionales. Que vuelvan los formatos tradicionales, porque Ahí para va. analizar el Epa. dato necesito esto. Bien, Mirá cómo cae eso. miren esto. Ah. Un poquito menos ahí. La línea roja ahí. Gracias, Dire. Bien, Es el cráter del asteroide. bien. Totalmente. ¿Qué es esto? Se nota que no está Juli, Juli, volvé. Un saludo, Volvé, Juli. Juli. Juli, si Te nos perdonamos. estás escuchando, por favor, Nos escribí en está el viendo chat. en este momento, seguramente. Seguramente. Ay, Por vamos a supuesto. saludar. ¿Qué hora es allá? No podemos decir dónde está. No, no, no. No podemos. Es Confidencial. secreto. No. Está Bien. está en el pozo ese que se hizo de los que Miren recortan esto. gastos para llegar a fin de mes. Recorta gastos para llegar a fin de mes. La gente había arrancado muy alto en diciembre, casi el 28%. Tuvo una baja muy fuerte en febrero. ¿Sí? No, la gente ya no recortaba gastos porque empezó a crecer. Porque lo que nos interesa es que la gente no llega a fin de mes. La línea roja. Sí. Mire la línea roja el crecimiento que tuvo. Claro. Pasó del 26,8% en diciembre del 2024 al 33,4% en agosto del 2025. Claro, de los que no llegan. Claro, los que no llegan. Se mantiene estable la de llego pero no ahorro, pero crece también. Ujú. Llego pero no ahorro. Y la de recorta para llegar también está alta. Los que la pasan bien son cada vez menos. Sí, el que Llego y sería. puedo ahorrar. Sí, una Llego y situación puedo ahorrar. muy cada vez minoritaria. Claro, la situación de llego y puedo ahorrar es cada vez más extraña. Y es cada vez más alta lo de que la gente que no llega a fin de mes. Esto como se traduce en me puse a hacer el Uber, tengo deuda con el banco, tengo deuda con mi vieja, tengo deuda con la tarjeta de crédito. ¿No? E innumerables problemas de salud Sí, mental. sí. Pero en estas condiciones es donde estamos yendo a la elección. Esto sí es interesante porque probablemente pueda apalancar Ujú. algún tipo de llamado de atención vía voto. Claro. No lo sabemos, hay que ver si es un driver electoral, como dice Hernán Banoli, pero es una preocupación que crece. Hay como un desfasaje en todo caso, lo vamos a ver seguramente porque dijiste, lo de la esperanza. Entre Bueno, el la expectativa. 33,4% de la gente que no llega a fin de mes y hay un 33% de voto para el Frente Patria, y si le sumás el voto de la izquierda quizás sea un poco Sí. más, así que no es que tampoco está... No, pero Claro. tiene Acoplado. O sea, digo que no se llega a fin de mes no es tampoco tan lineal para decir no va a votar a la libertad No, avanza. ahí no No, va a no. votar. Claro, puede o no que- va a votar. Puede claro. ser que sea parte del ausentismo, que es como el Exacto. protagonista de Sí. esta elección. Es Pero, Sí, probable. que crezca la indiferencia. claro, pero machea bastante con los montos económicos del gobierno. Si uno lo divide en Sí, sí, semestres, tiene mucho sentido cuando Y sube sí. la imagen en su momento. El mejor momento creo que fue noviembre, diciembre del año pasado. Exacto. Cuando la inflación por primera vez arrancaba con 2 Sí, y sí. vos veías además que había recuperación de la actividad, etcétera. Y ahora, de a Claro, poquito, blanqueo. sobre todo desde marzo. Y pues claro, porque crece la incertidumbre en función de los problemas que va teniendo el problema económico. 4 de cada 10 personas dicen que empeoró su situación económica. 4 de cada 10. 40% de las personas dicen que empeoró su situación económica. Hay que ver si esta situación deteriorada se transforma en votos, no lo sabemos. No pareciera ser tan claro porque hoy Claro. vimos que hay todavía una cantidad muy importante de votos no decididos, de indecisos, ¿no? Del 13, casi 15%. Bien. Vayamos a la placa siguiente, por favor. Ajá. Bien.
De nuevo acá se ve en esta... Ahí está. Está conforme con haber votado a Milei. O sea, este es el universo de los votantes de Milei. Universo, voté a Milei en el balotaje. Bueno, las líneas siempre hay que mirar. El núcleo duro permanece, ¿no? Miren. No es que, bueno, si el Sí. 84% que votó a Milei en diciembre del año pasado sigue ahí estando conforme, bueno, es un dato relevante también. No solo que crece el voto blando, ¿no? Pero le está creciendo el disconforme. Está como en marzo, luego del Ujú. caso Libra. Entonces, probablemente veamos esto deteriorándose a futuro, un poco por la confluencia de los problemas que surgen de las denuncias de corrupción y los problemas de la mano del programa económico que no termina de encontrar su rumbo. Probablemente siga creciendo la disconformidad. ¿Sí? No deja de ser alto, ¿no? Ese 84. Y ahí le crece. Sí, es alto, por eso ¿No? decimos. Muy. Por eso Y decíamos. eso no sé cómo será en otros gobiernos, cómo habrá sido, pero... No, es alto. Es para comparar incluso Macri a esta altura había perdido más Habría que ver. adhesiones o pero me Macri ganó la de acuerdo. medio término. No También me es como para acuerdo, pensarlo en es ese probable. sentido. Sí, no me acuerdo. También estaba mucho mejor la oposición con Macri que como está Claro. ahora. Es Sí, cierto. había otra Ahora opción mucho más cuando fuerte. veamos la placa de la oposición, que nos va- Ahí viene. Sí, Ahí se viene. Ahí se Ahí entiende sí que todo se lo va que a ver venimos el- hablando. el Ahí, drama. gordo, se viene. Pero, nada, por eso decíamos, se ablanda el apoyo al gobierno. Porque ven que le crece al gobierno las variables, no sé, crece del 3,2 al 5,1 y del 4 al 11 le crecen las variables blandas. Sí, ¿sí? te- Pero se mantiene, o sea, está en el 84, está en el 92 y ahora está en el 84. No es que se cae a pedazos. Sí, No, no, que no, está en para nada. 65. Exacto, no es una que se cae como un piano, para decirlo de alguna Sí. manera. Una metáfora A lo Milei. nueva. Sí, también para ¿Quién ser tiene un justos. piano para que se caiga hoy por hoy? Sí, sí. Mucha película de la década del 40. Claro, Tommy Jerry. Claro, Tommy Tommy Jerry, Jerry, claro. totalmente. No, para ser justos, también Macri venía de una situación más sólida. Milei Sí. viene de una situación mucho más inestable. Absolutamente. No, la bronca con lo que sería el peronismo y el kirchnerismo es mucho más alta ahora que en el 2017. Sí, 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 sí. Absolutamente. Veamos cómo la gente evalúa a la oposición en la placa que sigue. Uy, 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 uy. Los votantes de masa, ahí la pregunta es interesante porque es cuán conforme uno está con con cómo se desarrolla el rol del peronismo en la oposición. Con cómo se ejerce la oposición. Exacto. ¿Está conforme con el rol? Miren. Del peronismo en la oposición, votante de masa que Los no necesariamente es rojos peronista. son- digamos. Claro. Está conforme. No, la gente que votó a Massa en el balotaje. Por eso digo, que no necesariamente, porque el balotaje... No. Es gente que votó a Massa. Entonces, ¿usted está conforme con el rol del peronismo en la oposición? Bien, miren cómo fue fluctuando, ¿no? 44% que sí, a hoy. 44% que sí, 39,2% que no y un 17% que no sabe. Bueno, está por supuesto creciendo la conformidad en función de diciembre del año pasado, si vemos la primera columna y vemos la última, pero también bajó en relación a junio, que fue la anterior Mm. medición. O sea, no me parece que la oposición esté teniendo un rol muy destacado, muy interesante, sobre todo en función de los apoyos que sigue sosteniendo el gobierno. La oposición concentra la mitad de los apoyos que tiene el gobierno. El gobierno tiene un 84% de adhesión y creciendo en variables blandas, que no quiere decir que se retire el apoyo, sino que se vuelve crítico. Sí. Y la oposición sigue teniendo un alto nivel de crítica dura, ¿no? De disconformidad. Sí, de la gente que no votaría a Milei, solo un 45 dice, esto me Exacto. representa. Exacto, exacto. Estoy conforme con el ejercicio de la oposición. Y la mitad no. Entonces, esto sigue siendo una ventaja cuantitativa Sí. a favor del Cualitativa. gobierno y cualitativa para el gobierno en la próxima coyuntura electoral. Y sí, aparte, bueno, se retroalimenta, digo, todo el apoyo de Milei también en parte tiene que ver con que no hay otra opción que digas, Exactamente. Ahí está Es la por otra acá. tesis de Semán, no hay a quién votar. ¿Sí? No, bueno, sí. sí, un poco sí, ese- sí. Milei gana porque no tiene con quién perder. Bueno, pareciera ser que si uno toma como base para analizar o para sostener esa afirmación cómo se desempeña la oposición, que no hay conformidad de parte del electorado porque la mitad de las personas que lo votaron en diciembre hoy no están conformes con esa oposición. Así que ahí hay un motivo o hay un dato que refuerza esa tesis. Bien. Nos vamos a saltear la de los jubilados porque es un tema bastante trillado y vamos a ver el tema de sentimientos. ¡Apa! Eso es lo que quería. El sentiment. Oh my Sí. God. ¿Hay música Feelings. romántica? Tenemos una música... Un single. Te vuelven los Feelings. auriculares. Upa. Ah, perdón, claro, si no...
Ay, 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 Uy, ay. ¿es Sandro esto? No. Víctor Tarico, hablando de No, todo sentimientos. sin copyright, Tarico. ¿No crees que nos cierren el canal? Igual es un tema conocido, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que predomina entre los bonaerenses? ¿Esperanza? hoy? Sigue siendo la esperanza. Entre los Ay. bonaerenses sin distinción de partido político. En general. Fuerza. Es que Mirá con vos. urbanos así, lo último que perdemos Es la Pero- es la esperanza. Lo último que perdemos es la esperanza en el conurbano. ¿Quién dijo eso? Pintarse la cara de Totalmente color de acuerdo. ¿Qué esperanza. querés? Totalmente de acuerdo. Es lo último que se pierde, Obvio. la esperanza. Es Pero, muy fuerte. ¿qué crece junto La preocupación. la bronca? No, la bronca, papá. la Más la bronca. bronca, eso. Ahí Bien. está, tirame una Ah, bronca. con todo, ¿eh? O sea, Qué todo combinación bien, esa, ¿eh? pero no Pero- tan bien. Loco, Tengo No, esperanza, empezá. pero también tengo ganas de cagarte a piña, Claro. ¿no? O sea, Exacto. ¿Qué esperanza que tengo, viejo? Viejo, Tengo yo te esperanzas- voté. tengo Miren, esperanzas de pegarte una patada en el culo. exacto. digamos. Miren esto. Noviembre de 2024. Sí. 45,7% de esperanza. ¿Sí? Sí. Que igual cayó Agosto. la esperanza. 40%. Pero la bronca es lo que vale la pena Sí. ver. Del 15 al 24. Es un crecimiento notable. Y se mantuvo ahí, ¿no? Desde abril. Crece la Sí, bronca sí, sí. en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó entre el noviembre del 24 y abril del 25 que subió tanto el enojo? Bueno, debe ser esto, Ah, temas ¿cómo, cómo? jubilados. Ah, bueno, sí. Pasaron Ahí los situación jubilados, económica. pasó Claro. Libra, se deterioró la Acuerdo situación con el económica. Claro, El tema del claro, Garraham, claro. me imagino. Subió el dólar. Lo de los jubilados, Subió el dólar. traje la placa, pero no levanta, o sea, hay le vemos oposición. una Ahí pizquita está. ahí, si querés. ¿no? 58,4% está en contra de lo que hace el gobierno con los jubilados. Mirá. ¿Sí? No hay igual como... 33 está a favor. Sí, bueno, pero Wow. ese 33 es el núcleo duro de Sí, que sí, nosotros sí. venimos hablando Claro, desde sí, 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 diciembre del año pasado. Que está en el 30%, que banca Lo que cualquier sea. cosa. Y Milei Sí. puede fajarlo él en persona a un jubilado y lo va a bancar. Y va. Pero, bueno, hay sí, nosotros pensamos que hay un 30-30-30 en la Argentina, Sí. 30 peronistas, 30 Milei, 30 que preferiría estar en otro país. Bueno, acá se rompió Claro. la tendencia. ¿no? Porque Claro. ese Sí, 58 sí. no es peronista No, claro. necesariamente. No Están 2 contra necesariamente. 1 esos tres, digamos. Exacto. Sí. No, y habría que ver, es un fenómeno tal vez más nuevo, pero toda la cuestión de la discapacidad, ¿no? Que se empezó a hablar un poco Bien. después que el tema jubilados. Queda Porque es muy mucho más. inhumano. Mm. Sí, pero ¿no? es como la- Jubilados, es la discapacidades, idea de chivo, lo- te estás agarrando con, Bueno, fuerte con los débiles, ¿no? Ni- Niños del gasto social. Garraham. Claro. Es como el gasto social previsional que vos decís, no podés meterte con esto a este nivel. Sí, pero yo diría que se piensa en términos un poco más barriales. No tanto es el gasto social, no. Che, esta es gente que necesita una mano, son discapacitados, son los viejos. Es como los Sí. inundados. ¿Vieron que cuando hay una inundación en Argentina Sí. siempre desbordan las Las donaciones? ayudas. Solidaridad. Claro, porque hay algo ahí de cristianismo, probablemente de Mm. ayuda frente al débil, al que está pasándola Sí, mal, obvio. que, bueno, si te estás Sí. zarpando Mm. con la gente que la pasa mal, no está bueno. Sí, No, no, y no. también se vio un poco, bueno, de ver los móviles y las noticias ahí en las marchas de discapacidad y demás, esta idea de lo individual, ¿no? De que cuando a uno le toca la cuestión, empieza como a decir, che, al final había cosas de este modelo que no me cierran, que no están tan Claro. buenas, ¿no? Yo lo hice Sí. para que fajen a otro, no que me fajen a mí. Bueno, Bueno, pero sí, ahí llega no un- llegamos todavía. No, claro, Vamos a pero llegar. llega un punto en el que a medida que avanza este sí, modelo, sí. en algún punto te va a tocar. Es el famoso primero viene en portal, después portal, hasta que llegan por vos. Bueno, La exactamente. tesis Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht. Opa. Hasta que llegaron por Apócrifamente mí. as- La puta no es- madre. Sí, ¿no? ¿No es? no. Mira vos. Ah, ¿no es Es de Brecht? apócrifa, no, es apócrifa. Mira, acabo de... Miren, me acabo de eso, enterar. eso. Bien, Menos. Chavando millos. ¿Querés Eh, ver las preocupaciones? Para quiero cerrar? ver las preocupaciones. Dale, vamos con las preocupaciones. Preoccupations. Bien, otro... Preoccupations. No, miren cómo se mueve esto. La inseguridad había pegado un pico en febrero. Mirá, del y acá, 2025. perdón, me meto. Por favor. Lo que decíamos de la bronca, en ese mismo plazo, cómo cambió la preocupación por la inseguridad. Mira. Es el mismo plazo de tiempo. Bien, Sí. bueno, Ah, pero miren sociólogo. el sociólogo. Miren la línea Sociólogo. rosa de los bajos ingresos. Como hoy hay 3 problemas fundamentales y 2 son malas noticias para el gobierno nacional. La pobreza, Sí. la baja de ingresos, problemas asignados siempre a nivel nacional, y la inseguridad, que es un gran problema para las autoridades locales o provinciales, ¿no? Porque son los responsables de la seguridad, nadie Sí, lo sí. niega eso.
Pero igual vieron que ahí Patricia Bullrich, por ese alto nivel de exposición que tiene, se lleva bastante la marca con los problemas de seguridad. Y se Claro. le Sí, asignan sí, bastante sí. a Es ella. como que están confluyendo todos. Bueno, Pero es todas como, las igual líneas. hay algo que funciona como una especie de pararrayos Bullrich en ese sentido, Claro. para Milei, me parece. sí, pero también se lleva la carga hacia el gobierno nacional, eso digo, ¿no? Es un Bueno, pararrayo claro. también para Claro. Axel. Como que te pone... Pinchar ruedas. Yo calculo que en función de lo que pasó en Independiente ayer, vamos a hablar un poquito más de inseguridad en esta campaña y no tanto de bajos ingresos, pero es el tema, ¿no? O sea, no Sí, llego a sí, fin de sí. mes. 4 de cada 10 personas tienen problemas, empeoró su situación económica. Aparece como tema de preocupación. Es muy probable que suba la corrupción. El mes que viene vamos a tener más alto el guarismo de corrupción. Probablemente haya algún tema con la inseguridad alto la próxima semana, pero luego seguramente se va a caer. Y el tema de los ingresos me parece que va a Pasa seguir A profundizando. mí lo que me Sí. llama la atención también de este gráfico puntualmente es los bajos números de la preocupación en inflación que tanto se le atribuye al Y gobierno. bueno, Lo que pasa es que me parece que... Ah, la- voy a decir que la gente se despreocupó. Exacto. Sí, pero en línea con eso va a haber hay algo de... Me gusta. Por ahora es un premio para el gobierno eso, Claro. en línea con lo que dice Fabri. La gente Sociólogo. siente que efectivamente me soluciona la inflación, por eso tal vez para esta elección le Hashtag. sirve. Pero, corregime si me equivoco, pero me da la sensación de que en un futuro, si no cambia el modelo económico y no hay un timonazo, al menos en algunas de las variables, en algún momento lo que va a empezar a pasar es, che, la inflación baja, el modelo cierra, pero el modelo cierra sin mí. yo creo que si nos ponemos esa Sí, obvio. filmina, está la respuesta a la pregunta que vos planteas. ¿Por qué? Está bien, el tema de la inflación importa cada vez menos. Entonces, lo doy como hecho. Ya Claro, está, Ya está. lo resolviste. Ahora resolveme Pero esto otro. escúchame, maestro, ¿no te llego a fin de mes? Claro. Claro. No hay inflación porque no llego yo a fin de mes. Como Pero dijo quiero decir- Pedrini, como en dijo el Pedrini. cementerio no hay inflación. Claro, Exacto. exacto, Qué fuerte. exacto. Pero hay inflación de gusano igual. en Pero ese Milei dice que no Pero hay cadáveres por la Es, calle. es entonces- interesante. Pero perdón, pero quiero decir, en términos de preocupación Sí, sí. de la opinión pública, no me preocupa más el tema de la inflación y me preocupa cada vez más que no llego a fin de mes. Bueno, Claro. contra esto no hay tutía, Porque no es que veo no que hay las cosas- relato, es o alcanza Claro. o no alcanza. no es que veo que las cosas suben. Lo que pasa es que yo veo que siguen igual, pero yo ya no las puedo comprar. Y ahí, en ese sentido, porque es pobreza lo que está primero, ¿no? Hay un Y- nivel de abstracción también respecto a, bueno, me interesa que yo no llego a fin de mes, pero también me interesa el problema de la pobreza en sí. Exacto, ahí creo que es muy interesante pensar que la pobreza es un tema abstracto, porque vos tenés que decir, bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de pobreza? Hablamos de ¿Quién es cosas en pobre? general, pero el tema de no llego a fin de mes Eso es concreto. es muy concreto Es y muy está muy tangible. arriba. Y Sí. es una frase típica de conversación social, además. No llego. No, pero Sí. ¿cuántas personas? El otro día me contaba una amiga. No puedo, estoy con bronca. ¿Por qué? Porque tenía un asado al mediodía y una fiesta a la noche y tuve que elegir porque no podía hacer las dos Obvio, cosas. sí, sí. Totalmente. Eso es un tema que va a empezar a pesar cada vez más. Totalmente. Clarísimo. Víctor, muchas gracias No, por gracias a venir, ustedes. Como Gracias, siempre, Víctor. Muchísimas Víctor. gracias. información Extrañábamos. O chequeada. yo, por lo menos. Sí, totalmente. Sí. La falopita Pedro lo no decía todas las gusta. semanas. Sí, sí, dije, está en las playas de Brasil. dijo. Él no nos Yo extrañaba también. tanto, pero está no es bien. que extrañas, es Pero envidia está eso. bien, está bien. Yo mucho no los extrañé, pero Me imagino. siempre es un gusto venir a Estratosfera. Me Por preocupa. supuesto. Hay que zona de giro más. Por supuesto. Gracias, Víctor. Gracias a todos, Víctor. che, del otro lado. Segundo programa de este nuevo formato, de esta nueva mesa. Primera semana. Primera semana. Así que gracias por acompañarnos y volvemos el lunes. Vamos el lunes. ¿Verdad?